Y tal cual lo prometimos, ¿no? Aquí tenemos a nuestro columnista muy reciente, porque empezamos la semana pasada. Lo tenemos al licenciado Ariel Garis. Es como que precalentamos la semana pasada, nos quedó gustando y dijimos, acá hay mucho más para hablar. Arrancamos con estos cursos en la casa de José Pablo Feynman. Ariel estuvo en Buenos Aires. Nos trajo una relación directa que hay entre la literatura y el contexto político, social, en la construcción de nuestra Argentina, que la seguimos construyendo porque no está terminada, así decíamos hoy con Andrea. Entonces, qué bueno que podamos hablar de todo esto. Ariel, bienvenido. Así es. Buenas tardes, Analía. Gracias de nuevo por estos encuentros. Sí, la verdad que los disfrutamos mucho porque nos gusta nos gusta la literatura, la historia, en tu caso que sos un especialista, y nos gusta la realidad y ver cómo se vincula, cómo todo está tan vivo, ¿no? Que parece que es letra muerta. Claro. ¿Qué va a estar muerta? ¿Cómo está todo tan vivo? La dicotomía civilización y barbarie, cómo día a día vemos que revive, pero en otros conceptos, con otras claves, en otros contextos, pero siempre está ahí, permanente. Siempre está ahí, y bueno, los textos nos atraviesan, y los textos estos nos dan las claves para entender esta realidad, para ver esta dicotomía presente en el día a día de esta actualidad, de esta realidad argentina actual. Bueno, así que vos me hiciste una sugerencia, me dijiste, la semana que viene hablamos del Matadero, de Esteban Echeverría. ¡Wow! Digo yo, el Matadero, qué texto. Y recién hablamos de algo más tranquilo con Mónica Espeso, recién, de Mario Benedetti, leíamos su poesía. Y bueno, y ahora nos vamos a meter con algo más sangriento, ¿no? Bueno, nos vamos a meter con algo más inmundo. Más inmundo. Con algo que huele feo. Huele feo, las inmundicias. En un matadero, ya el nombre, ¿no? Habíamos prometido empezar con lo que dicen los críticos, es el inicio de la narrativa argentina, ¿sí? Que es el cuento El Matadero de Esteban Echeverría, ¿no? Sí, exactamente. Así que al que le gustan las películas de acción, la sangre, todo eso va a estar acá en este cuento, El Matadero de Esteban Echeverría. Ya el propio título, ¿no? El título, El Matadero. El Matadero. ¿Qué es el matadero? Sí. Es un lugar donde se va a matar y donde se va a morir. Y donde se va a morir. En los animales, pero bueno, también en el cuento nuestro muere una persona, ¿no? En el cuento muere una persona, muere un unitario, que es el símbolo de la cultura y de la civilización. Claro. Matan a la Argentina en el matadero. Ahí está. Esa es la clave del mensaje que está oculto, el mensaje político que está oculto tras el texto literario de Echeverría. Que es el mensaje que quiere dar Echeverría como buen unitario. Aparece allí el personaje que representa esta clase política, digamos, este 50%, no sé si es el 50%, pero bueno, esta mitad en esta dicotomía de la que vos hablas, de civilización y barbarie, representa la civilización, representa digamos, con sus patillas en U, con su traje, su silla de montar inglesa, bueno, y las bestias del matadero. Mata siete. Es el carnicero. Claro, el carnicero. Cuchillo en mano. Siempre el cuchillo en mano, ¿no es cierto? Es un mazorquero, ¿no? Fiel a don Juan Manuel y capaz de cualquier cosa, ¿no es cierto? Sea cual fuera la orden, más allá de toda valoración moral, ¿no es cierto? Sí. Es la moral, la ley, es el restaurador. Bueno, en este cuento, claro, gana la barbarie, ¿no? Claro. Lo contextualizamos un poco. Me parece bárbaro, dale, empezamos por ahí. Un poco para que se entienda esto. Eso. Esteban Echeverría nació en 1805 en Buenos Aires, ¿no? Y a los 20 años, más o menos 25 años, se traslada a Europa. Se traslada a Europa y va a París, y en París, ¿no es cierto?, se empapa de todo lo que es el romanticismo. Queda enamorado de Schiller, de Fonguet, ¿no es cierto?, el iniciador del movimiento romántico, y sobre todo del inglés Lord Byron. Claro. Él queda impresionado con Lord Byron, ¿no es cierto?, y con la obra de Lord Byron. Byron presenta esta cosa muy es la exclamación del romanticismo. Muchos ven ahí también lo gótico,
cuando empieza, ¿no es cierto?, esta cosa exagerada, extravagante de Byron, ¿no es cierto?, de vestir con túnica oriental, claro, y beber vino de una calavera. Eso de querer ser extravagante. De hacer la obra literaria con uno mismo. Claro. ¿No? Es un poco el mensaje de Byron, ¿no? Eso es lo que le fascina a Echeverría. Sí. Y bueno, y para aclarar un poco que esto de ser romántico es mucho más que lo que uno piensa del romanticismo, de la relación amorosa y de demás, la galantería, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. No, es todo un proyecto político. El romanticismo. Claro, es un movimiento político, ¿no es cierto?, ligado, de allí se desprende el nacionalismo, se desprende los socialismos, es decir, el liberalismo, sobre todo el liberalismo, el individualismo. Y el liberalismo está presente en la obra de Echeverría en cada página, ¿no? El pensamiento, la corriente liberal es la que da letra justamente a La Cautiva y al Matadero. Claro, que La Cautiva representa todo esto que él aprendió en Francia sobre el romanticismo. Exacto. Y él escribe un romance, o en realidad un poema que cuenta la historia de una cautiva con todo este paisaje nuestro, pero con un estilo bien romántico, ¿no? Tiene esa vinculación con la naturaleza. Claro, ¿no? Ahí está presente en La Cautiva, que es todo sufrimiento, pero entregada a 100%, un personaje apasionado, sufriente. Y sí, y encima viviendo con salvajes. Claro. Que esto también le encanta al romanticismo telúrico, ¿no? Que encuentra en la tierra, y encuentra a los pueblos nativos. Claro. ¿No es cierto? Entonces tiene que sacarle provecho a eso. A eso, y ahí aparece reflejado en La Cautiva, de Esteban Echeverría. Pero bueno, lo que nos sorprende y nos pasa por arriba es el matadero, ¿no? El matadero. Vos ahí dijiste el liberalismo y el individualismo. Sí. Fíjate vos que hace unos años, mira cómo estará vigente esto, Alejandro Rosichner, el filósofo, hijo de León Rosichner, gran pensador, que es un funcionario de Macri, Alejandro Rosichner, y dijo, el sujeto político de Cambiemos no es el pueblo, es el individuo. Claro. Entonces acá está la clave, ¿no? Ahí está, digamos, está ¿no? Declarando lo que... El sujeto político es el individuo, y hay individuos que les va bien y a otros que les va mal. Claro. Y si te va bien es por tus propios méritos, y si te va mal es por tus propias carencias. Esa es la base del liberalismo y del individualismo, justamente. Ahí está para entenderlo tan clarito en una frase sola, ¿no? Exacto. Si te va bien es por tu mérito, y si te va mal es por tu fracaso. Y el Estado no tiene ninguna responsabilidad en todo esto. El Estado lo único que hace es garantizar la libertad. Claro, exactamente. La libertad individual. El Estado es un garante de la libertad individual. Esto está muy ligado al liberalismo de Adam Smith, en lo económico. Claro. ¿Cierto? Y está acá reflejado en el cuento El Matadero. Por eso cuando vuelve Echeverría de ese viaje en Europa, Echeverría se transforma en líder en el salón literario de Marcos Sastre. Claro. ¿No es cierto? Ahí en la librería de don Marcos Sastre se reunía toda la intelectualidad porteña, claro, todos los pensadores, todos los civilizados. Los civilizados, los que utilizaban como símbolo, vos lo dijiste, Analía, patillas. Eso, las patillas en U. Las patillas en U era toda una simbología de cultura. Traje levita usaba. Y el traje levita. Muchos dicen también de la patilla como un símbolo masón. Claro. Estaba también ahí masón. La masonería se mete un poco por ahí, pero como no hay documento escrito, mejor no tocar. Claro, no tenemos pruebas. No tenemos pruebas. Son sociedades secretas, aunque ahora se digan discretas. Digamos que los unitarios eran la creme de la creme, y los que iban ahí al salón literario de Marcos Sastre, ni te cuento. Claro, y ahí se reunían Echeverría, Marcos Sastre, Juan María Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi. Esos. Y publicaban, ¿no es cierto?, leían, discutían sobre literatura, filosofía, política, y se encargaban de criticar muchísimo a quien gobernaba en ese momento, Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas. Entonces se reunían en secreto.
¿Cómo será que este cuento está destinado a criticar a Juan Manuel de Rosas? Está destinado a eso. Escribe para eso. En 1838, Echeverría, como la mazorca los persigue, siempre tienen un mazorquero afuera a ver quién sale, quién entra del salón literario, el propio Echeverría funda la Sociedad de Mayo, ¿no es cierto? La Asociación de Mayo. La Asociación de Mayo era, ¿no es cierto?, una asociación política en donde se iban a discutir directamente temas políticos ligados al liberalismo y enfrentados a la dictadura de Juan Manuel de Rosas, porque ya en el 38 Rosas se pone muy duro. Claro. Recordemos que era una dictadura legal también. Sí. Rosas jamás llegó por vía de un golpe de Estado, ¿no? La sala de representantes le delegaba el poder y la suma del poder público. La suma del poder público y bueno, vos bien lo decías que era una dictadura, en algún modo, no es si bien fue convalidado, no se podía, vos si se pone duro, no se podía publicar ni hablar en contra de él, claro, digamos la verdad. Ahora, la pregunta, Analía, clave es ¿por qué los caudillos federales tuvieron tanto poder? ¿No? ¿Quién les delegaba ese poder? Ah, eso. ¿Quién? Claro, hay que entender que después de la batalla de Cepeda de 1820 se abre un periodo denominado autonomías provinciales. Cada provincia, ¿no es cierto?, tiene vida autónoma. Córdoba, por ejemplo, hace su reglamento provisorio como una constitución provincial, pero mira cómo le pone provisorio. Cada provincia tiene su autonomía, hace vida propia, ¿no es cierto? Y estos caudillos emergen de la falta de un poder central. Emergen de la falta de un poder central, de la carencia de regulación, de normas, de leyes. Por eso la mayoría de ellos, como Rosas, Quiroga, López, en Santa Fe, son miembros, salen, ¿no es cierto?, de las clases altas, de las clases propietarias. Claro, son los terratenientes. Son terratenientes, preocupados por el comercio, de los cuales viven en sus provincias. Claro. Y además tienen una relación directa con la plebe, con el pueblo. Sí, porque en el cual fundan esa es la base de los pueblos, del poder que tienen. Así es el que la imagen del caudillo llega a tener tanta preponderancia. No es solamente una figura política, sino es también una figura cultural, porque el caudillo viene a defender los valores que habían quedado con la Revolución de Mayo ahí tambaleando. Por ejemplo, lo que es el catolicismo. Y acá es donde atacamos de lleno, donde el liberalismo atacó de lleno a la Iglesia, ¿no es cierto? La Revolución de Mayo es una revolución de tipo liberal, es decir, es una revolución imbuida con el espíritu de la Revolución Francesa, y el liberalismo es anticlerical. El caudillo se compromete a defender los valores católicos, de la Iglesia católica. Claro, porque representa los valores de sus provincias, digamos. Exactamente, los valores tradicionales. Claro. Que vienen de la etapa colonial. Entonces vos ves que la figura del caudillo es una figura bancada por las clases altas, bancada por la Iglesia y bancada por el pueblo. Esos son los caudillos. Esos son los caudillos. De allí tanto poder que estas personas encarnan en sí mismos, ¿no es cierto? Un poder personal, unipersonal. Ahora, porque hay una carencia de un poder central. El directorio se desvaneció en la batalla de Cepeda. Ramírez y el Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano, y el caudillo Estanislao López de Santa Fe derrocan a Rondó, y entonces entran en Buenos Aires y atan sus caballos en la pirámide de Mayo. Todo un símbolo. Se terminó el poder central. Termina el poder central y ahí se fortalecen los caudillos. Y ahí se fortalecen los caudillos, estas voces locales, ¿no es cierto?, que emergen para salvaguardar lo que quedaba del país y de la cultura del país heredada de la colonia, para salvar los ideales nacionalistas de la Revolución de Mayo. Acá podemos interpretarlo de mil maneras, y sobre todo para defender la religión, porque no nos olvidemos que también surgen los enemigos de los caudillos. De allí que a Rosas se le llame restaurador. ¿El restaurador quién es? Es el quien viene a volver de nuevo a restaurar el orden, ¿no es cierto? A restaurar el orden. El orden. De allí que su popularidad sea tan grande. ¿Por qué? Porque aseguraba el orden, la seguridad, y eso garantizaba el comercio.
Entonces, por eso se vivía un momento de prosperidad económica. Entonces, se enfrenta el poder, como vos decís, de los pueblos, el poder o de la iglesia. Exacto. ¿Contra quién? Claro, lo bancan, yo te dije, las clases altas, terratenientes, lo bancan la iglesia y el pueblo. Ahora le surge al caudillo una contraparte. Ahí sí le surge una oposición. ¿Cuál es la oposición? Que es el intelectualismo, la intelectualidad. Claro. Que era liberal, que era anticlerical y que quería fundar la civilización en estos territorios que eran salvajes. Y la civilización la representaban Inglaterra en lo económico y Francia en lo cultural. Ahí estamos. España era el atraso, España era la colonia, España era lo clerical, y eso no nos hacía entrar en lo que es el tren del progreso, la historia. Es una visión muy hegeliana de la historia, ¿no es cierto? Es una visión en donde hay que sumarse a las naciones hegemónicas. En este caso son Francia e Inglaterra. Y la intelectualidad liberal porteña, reunida en el salón de Marcos Sastre, lo tenía Esteban Echeverría como su líder. ¿Por qué? Porque es el que había vuelto de París y es el que había aprendido todas estas cosas, y entonces les enseñaba cómo debía ser un nuevo proyecto de país, respetando los ideales de Mayo. De ahí que fundara, ¿no es cierto?, esta Asociación de Mayo, esta ahí volvemos, logia, ¿no? Esa claro. logia en pleno 1838, en plena dictadura de don Juan Manuel de Rosas, se reunían en secreto para escapar a la mirada atenta de los mazorqueros, con los cuales no se jodían, ¿no es cierto? Y fíjate vos que hasta el propio nombre mazorquero ya da una idea de quiénes se trataban esta gente, el gallego Palma, Cuitiño y todos los demás. El padre de Leandro Enealem también era uno de los otro mazorquero. Mazorquero es por mazorca, por el choclo. Claro, claro. Exactamente, qué bárbaro, sí, ¿no? Que decían que le enterraban esa verdura. Sí, de ahí venía el nombre. A sus opositores. Así era. Así, las torturas que les hacían, esa era una, la otra era esa, la refalosa que le hacían bailar. La refalosa, está la obra de Ascasubi. Sí, qué bárbaro, ¿no? Sangre, le cortaban el cuello, de ahí con la sangre que le iba goteando, con lo que le iban cortando, lo hacían resbalar ahí sobre su propia sangre. Cosas terribles, las torturas que relatan que le hacían. La Asociación de Mayo, ahí fue una. Y entonces Echeverría, en esas reuniones donde se discutía mucho de política y se criticaba a Rosas, les lee a sus compañeros, a Alberdi, a Juan María Gutiérrez, les lee un cuento. El cuento que les lee, que él había escrito en ese mismo año, es El Matadero. Un cuento que, como él dice, fue escrito en 1830 y pone él en el curso. 38, 30, él pone 30 y puntos suspensivos y bueno, la historia cuenta que cuando hace alusión a intensas lluvias, una inundación, que se inundó el Matadero, que es el barrio Matadero actual, el Matadero de la Convalecencia en Buenos Aires. Las estadísticas hacen pensar que esto fue en 1838, como vos decís. Exactamente. Pero bueno, que fue publicado recién en 1871, en ¿no? 71, por Juan María Gutiérrez, ¿no es cierto? Póstumo, es una publicación póstuma, porque claro, el libro, el cuento pasó de forma clandestina, ¿no? En forma secreta, se leía ahí en la Asociación de Mayo, y después cuando Alberdi crea esto, la joven argentina, el documento de la joven argentina, rescatando los valores de la Revolución de Mayo, que eran los valores del liberalismo, ¿no? Claro, qué bárbaro, ¿no? De Mariano Moreno, de Castelli, de Belgrano, ¿no es cierto? Que ellos veían que Rosas les impedía llevar adelante. Si nos ponemos a pensar, nosotros que nos creíamos tan libres, ¿no? 1810, 1816, nos creíamos tan libres y estábamos cambiando de dueño, porque era sacar a España y meter a Inglaterra y a Francia. Bueno, es lo que Tulio Alperín Dongui, el historiador, llamó el paso del colonialismo formal, ¿no es cierto?, que representaba... Formal, ser una colonia de España. España te ponía su bandera, su himno, sus símbolos, a un colonialismo informal. Claro, eso fue más encubierto. Más abierto. Ustedes tengan el himno que quieran, la bandera que quieran, si quieren tener una bandera celeste y blanca, quieren tenerla verde y blanca, tengan los colores que quieran, mientras tanto el comercio exterior es con nosotros, los ingleses. Claro. Ese es el colonialismo informal que propone Inglaterra y al cual el ideal de Mayo suscribe.
Más inteligentes, ¿no? Si se quieren los ingleses para... Más pragmáticos. Más pragmáticos. Ese es el pragmatismo, es el empirismo británico, inglés, ¿no es cierto? Ellos dueños, seguimos siendo colonia, pero de una manera encubierta. Claro, es simplemente, vos tenés tus propios símbolos, pero el comercio es nuestro. Claro, ¿cómo te vas a desarrollar si el que te maneja la economía es otro? Eso claro, ¿cómo se desarrolla económicamente un país que depende totalmente del comercio mundial? Cuando el comercio mundial deja de comprarte, inmediatamente repercute en una crisis interna. Claro. Por eso había que llevarse bien con los ingleses. Había que llevarse bien. Y bueno, y hay que ir entender que todavía somos un país joven y seguimos siendo un país colonizado, ¿no? Y dependiente. Dependiente, porque nuestras materias primas son las commodities, las famosas son las que se colocan en el mercado externo. Pero cuando el mercado mundial deja de comprarte, ya pasó en otras... Este modelo tuvo varias crisis. Cuando dejan de comprarte, ¿qué pasa? Se aumentan los stocks internos, vos tenés mercadería y se deprecia el valor del mismo. Estoqueada, acumulada. Exacto. Claro. Pero bueno, volvemos al matadero. Nos fuimos un poquito, pero tenemos que... Nosotros nos vamos. Pero bueno, para entender un poco el contexto y la actualidad de todo lo que estamos hablando, viene bien contextualizar, pero ahora sí, vamos al cuento. Claro, en el 40 Echeverría se tiene que rajar de Buenos Aires porque Rosas le hace ya la vida imposible y se muda a Montevideo. Ahí están sus amigos Alberdi y Gutiérrez, lo esperan y empiezan a publicar artículos contra Rosas hasta que Echeverría muere en Montevideo, en el exilio, en 1851 y no había publicado su cuento. Su cuento, no. Es un cuento genial, lo tenemos que decir. Es genial, el cuento es genial. Aparte es el título ya, ¿no? Como te dije, El Matadero. Sí. A mí me hace acordar mucho a Los Miserables. Claro, de Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿no es cierto? Esa cosa ya del mismo, Los Miserables. Son miserables todos los que intervienen en la novela. Jean Valjean, el inspector Javert que lo persigue. Todos tienen una cuota de miserabilidad. Todos son miserables. Y acá, claro, el matadero, el matadero era la Argentina para Echeverría, ¿no? Claro, el matadero es la Argentina, a donde se va a matar lo poco que queda de la cultura argentina. Claro. La expectativa, la posibilidad de cultura y de civilización están representadas en este unitario que sale de la ciudad y se pierde en las orillas, ¿no es cierto? Pobre unitario. Se pierde, claro, cruza una frontera y entra en un terreno ajeno a él, el campo. Claro. Entonces acá tenés de nuevo la tesis sarmientina en Facundo. Civilización y barbarie. La civilización es en la ciudad y cuando el hombre citadino sale de ese entorno, de ese ambiente y entra en el campo, entra en este mundo al cual se le caen las babas a los románticos, que es el campo, la naturaleza. Entra en un terreno ajeno a él, pero al exterior. Pero ajeno y adverso. Adverso, claro, enemigo. Él ahí no tiene nada que hacer, ese unitario. Está perdido en el campo. No sabe, en su montura inglesa, no sabe por dónde rumbear hasta que tiene la torpeza, porque es claro, lo presenta como torpe a propósito Echeverría, tal cual. Porque claro, fuera de la ciudad no sabe qué hacer, no sabe desenvolverse. Y pregunta a estos gauchos que están en el matadero matando un toro. Antes habían matado el toro ese en la ciudad. Además se repartían las vísceras de los animales. Bueno, allí lo que pasa en un matadero, ¿no? Y con un lenguaje muy grotesco, estos diálogos ese ahí. Mata 7, ¿no es cierto? Y el juez de paz que le pregunta, se le aparece ahí el juez de paz y le dice, bueno, mocito, no sé cómo decir, usted la divisa, ¿dónde la tiene? Claro, la divisa de punzó. Juan Manuel había que usar la divisa punzó con la efigie de Rosas. Claro. Y el unitario le dice, yo no uso divisa porque yo soy un hombre libre. Claro. Entonces, como diciéndoles, ustedes no son libres, ustedes están colonizados mentalmente. Yo represento la libertad, la igualdad, la fraternidad. Claro. Todos esos ideales del liberalismo, ¿no? Y entonces allí es cuando este juez es completamente parcial, no es la justicia independiente, ¿no es cierto? Lo condena al unitario. Y ahí Mata 7 y los suyos se hacen un festín carnívoro con el unitario. Primero lo vejan
lo torturan, hasta que al final el unitario revienta de sangre. Así dicen, murió de rabia, dicen, Murió de el rabia, salvaje dicen. unitario, porque le decían salvaje. Y encima, ¿no? claro, los improperios, salvajes. Pero es como, antes hay diálogos interesantes, por ejemplo, cuando le dice el unitario, o sea, ¿cómo se atreve? O sea, ¿cómo usted se atreve a hablarme a mí? Porque Echeverría es muy inteligente en esto de la construcción de los... Sí, el diálogo es como, porque es como demasiado, ¿no? El diálogo, todo lo que dice el unitario, es un personaje que está como exagerado. Parecen más reales los personajes del Matadero que el unitario, ¿no? Es un cuento, la ficción, ¿no es cierto? El cuento está exagerado porque el odio que sentía Echeverría hacia Rosas le hacía exagerar los caracteres de los personajes, ¿no? Por eso, pero cumple con esa línea, ¿no? El Matadero, el dogma socialista de Echeverría. El dogma socialista. Que es también de estos años, ¿no es cierto? El dogma que interviene Alberdi, el Facundo, ¿no es cierto? Y después la obra de Borges cumple con esa línea, ¿no? Liberal, civilizatoria, esa cruzada porteña por la civilización. Yo quiero volver al texto de Echeverría. Sí, dale, ¿no? vamos Y con el mirá texto. lo que dice en unos de sus párrafos, ¿no? Porque yo te dije que acá la intelectualidad en el salón de Marcos Sastre tenía un problema en sus relaciones con la Iglesia. Sí. Liberalismo, individualismo e Iglesia no se llevan bien. La Iglesia era afín con los federales, con los caudillos de las provincias. La Iglesia estaba completamente sujeta, sí, a la voluntad, estaba aliada, era una aliada de los caudillos. Claro. Mirá lo que dice: pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. ¿Sí? Con la Iglesia y el gobierno desaparece la libertad individual. ¿Cierto? Y se sujeta a una voluntad colectiva. Claro. Que es acá lo que está en clave, lo que están debatiendo en el salón literario, ¿no es cierto? La libertad individual y la voluntad colectiva que representa la federación, el rosismo y la Iglesia que bendice eso. Y sigue Echeverría: quizá llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Claro, porque la dictadura se les metía en todas partes, en todos lados. Y acá dice conversar con un amigo, porque tenían un problema con los negros y la servidumbre. Como vos dijiste, la crème de la carne porteña, tenían un problema con los negros que les servían en las casas, que eran, entre comillas, los alcahuetes del gobierno de Rosas. Claro. Porque se cuidaban de hablar en las casas, ¿no es cierto? Porque tenían miedo que la servidumbre después los alcahuetee. Claro, porque ellos estaban conspirando. Exactamente, siempre están conspirando, eso es cierto. Entonces, sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros abuelos, que por desgracia vino a turbar la Revolución de Mayo. No sé. Claro, realmente está lleno de ironías, ¿no? Viste que es de un estilo muy irónico el del cuento, y también esto que vos decís de asociar a la Iglesia, que hay muchas ironías en contra de la Iglesia, está lleno el cuento, y asociarla con los federales y con el restaurador. Y acá te digo otra: porque han de saber los lectores, dice Echeverría, que en aquel tiempo la federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero. Claro. ¿No? La sangre, el olor a sangre. Y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin Agustín. Sí. Tal cual. Esto, claro, acá es como que la palabra santa es la palabra del dictador, ¿no? Acá exageraron bastante el papel de la dictadura rosista. Sí, está muy exagerado, exagerado. Pero a nosotros nos quedó esta imagen, ¿no? Porque es una imagen que se repitió en la escuela y que fuimos todos formados en esa construcción, ¿no? De la imagen del caudillo, ¿no?
que representaba la barbarie, lo salvaje, lo instintivo. Sí, tal eso cual. ya está bastante superada esa imagen, no fue tan así la cosa, porque hay que entender, por eso te digo, el contexto en el cual el cuento había sido escrito, ¿no? Y por qué exagera Echeverría de una forma, porque quiere tumbarlo a Rosas, ni más ni menos. Sí, absolutamente. Y de paso le pega a la iglesia, como decís vos. Claro, porque es una aliada de Rosas. Porque es una aliada de Rosas. Y por eso va a suceder el crimen el fusilamiento, mejor dicho, del cura Gutiérrez. Ay, nos vamos a meter ahí en Camilo O'Gorman. Recomendamos la película para que los quieran ver, la película de María Luisa Bember, Camila. Camila, claro. Justo encuentran a un cura adúltero, ¿no? Inmoral, que se va a acostar con una dama patricia de la sociedad. Entonces, claro, acá los unitarios tienen desde Montevideo para pegarle a Rosas un montón y a la iglesia. De ahí que Rosas decide fusilarlos. No le queda otra, él considera que no le queda otra porque es por donde digamos, lo debilitan a él, exactamente, ¿no? La imagen exterior que tiene, lo están debilitando claro, decir que esto es una cuna de inmoralidad, de indecencia y todo lo demás. Y a propósito de la Asociación de Mayo, del dogma socialista, en todo este tiempo en San Juan, Analía, hay un joven autodidacta criado con su mamá y con su tío, un cura, el fray José de Oro, que está leyendo todo esto. Sí, un Sarmientito, digamos. Exactamente, un joven Domingo Faustino Sarmiento que sigue, como diríamos, es un suscriptor, ¿no es cierto?, de la Asociación de Mayo, de la joven argentina y de todo el salón literario. Lo sigue apasionadamente. Claro que él también se va formando en las ideas liberales, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Con lo del self-made man, esto del hombre hecho a sí mismo, con lo que vos decías recién de yo soy el responsable de construirme como exitoso o como fracasado, y bueno, vos podés hacer todo ahí habla del liberalismo económico también. Bueno, el Sarmiento tiene todo esto de que el hombre, el liberalismo en general, lo digo Sarmiento porque bueno, él se educa también en esto y fuertemente en Estados Unidos también, reforzando esto de que vos te podés construir a vos mismo hasta donde vos quieras y puedas, y nadie te puede poner límite. Exactamente. Acá Sarmiento, como en el caso emblemático de José Ingenieros, que ya lo vamos a tratar en otro programa. Así Dale, vamos de a poco. Sarmiento, como bien dijiste vos, el hombre hecho a sí mismo, que se embebe del liberalismo estadounidense, representa un caso emblemático, atípico, porque Sarmiento no tiene el linaje de Echeverría, no tiene el linaje de Alberdi, no es hidalgo, no es hijo de alguien. No es hidalgo, no es hijo de algo, No es hijo de alguien, ¿no es cierto? Claro. Es un autodidacta formado a sí mismo, o como él se autodefine, un montonero ilustrado. Un montonero ilustrado. Por eso Sarmiento es un caso atípico a todo esto. No tiene el origen de sangre, el genealógico aristocrático que tienen todos los otros. Pero por eso es un intelectual con todas las letras, porque se lo respeta por su sabiduría. Nada más, es su capital, no por su origen. Su capital es su sabiduría. Son sus deseos de saber inagotables, es su desmesura, es ese su capital, su personalidad. Claro. Todo su capital es su bagaje cultural. Sí, él no llegó con nada, él llegó con las manos vacías. Y encima es un autodidacta. Y es un autodidacta. Entonces, acá hay algo, porque él tenía así algo que carecían a Echeverría y Alberdi. Es el Alberdi, cuando se escribe el Matadero de Echeverría, es el Alberdi que había escrito el fragmento preliminar al estudio del derecho, ¿no es cierto? Claro. Es y que le critican en el salón literario, el mismo Echeverría le va a criticar, ¿por qué no le pegaste a Rosas? Claro, se salva Rosas ahí. Claro, ahí se salva, no lo toca, porque Alberdi quiere dialogar con Rosas. Lástima que nunca fue fructífero ese diálogo. Pero claro, la civilización y la barbarie podrían haber dialogado ahí, ¿no? Se hubiesen unido, hubiesen construido otra cosa, pero no se podían entender. El odio, Analía, era de clase, era tan fuerte entre federales y unitarios que no había otra forma de resolverlo que no fuera a través de la violencia.
No se podía resolver en otro lado. Por eso Echeverría, y va a coincidir Sarmiento con él, diciendo esto: a la barbarie se la derrota con barbarie. Claro, ya no más pensar a mí me hace acordar en educar a los bárbaros para que sean parte de la civilización. No. El odio era ya algo que no era intransigente. El odio llegó a tal punto que se resolvía a través de la violencia. A mí me hace acordar a esta frase de a la barbarie se la derrota con barbarie, al discurso de Juan Domingo Perón en el 55, después de los bombardeos de la plaza. Mira. Perón sale por la radio y en vez de calmar los ánimos dice: a la violencia de estos hombres le hemos de contestar con una violencia mucho mayor. Sí, sí. Entonces, sí, sigue, es como que la verdad que está todo tan vigente, ¿no? Estuvo vigente durante tanto tiempo. Cuando uno piensa la división entre civilizados y bárbaros, el enfrentamiento entre las provincias y el poder central, todo con mucha vigencia. Y cuando pensamos en los montoneros, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué fueron los montoneros? Los montoneros en los 70 fueron un grupo de jóvenes seminaristas, ¿no es cierto?, que querían ser curas y que encontraron en la lucha armada, ¿no es cierto?, querían resolver los problemas del país. Claro, pero a su vez, de algún modo, representando esto de las montoneras, me parece que hay una analogía con las montoneras del siglo XIX, por supuesto, con esta época de la que estamos hablando, del matadero, ¿no? Hay algo que quedó ahí, que quedó por decirte, ¿no? Esto que tenían Echeverría y carecían de algo Echeverría y Alberdi, que sí tenía Sarmiento de sobra: el estilo. No solo el estilo literario, que a Sarmiento se lo lee, se lo comprende, hasta es atractivo hasta a sus propios enemigos. Es atractivo. Sí, cómo escribe, hay que leer el Facundo para ver. Rosas elogió el Facundo. Sí. ¿Qué pasa? El matadero, el dogma socialista, el fragmento preliminar al estudio del derecho, este primer Alberdi no es el segundo Alberdi de las bases, ¿no es cierto?, que sirvió ese fue el espíritu de la Constitución del 53. El Facundo es la posibilidad del proyecto liberal de nación. En el matadero y en el dogma socialista son ideas que quedan en el aire, son ideas de Chateaubriand, de Guizot, de Mazzini, pero son ideas que quedan en una artificialidad intelectual. No hay la posibilidad concreta de poder ejecutarlas. Sí, en cambio, en el Facundo sí está la posibilidad. Eso es lo que carecían Alberdi y Echeverría, este joven Alberdi y este Echeverría, ¿no es cierto?, que por ahí el pensamiento, ¿no es cierto?, los llevó a alejarse de la realidad. Sí, cuando hablas de esto tan artificial, es verdad que no está la realidad está en el Facundo, cuando describe a cada uno de los personajes, cuando describe a los diferentes tipos de gauchos, cuando describe al propio Facundo, ahí está la realidad. Y si vos te pones a ver el unitario, que vendría a ser el ideal de Echeverría, es una fantasía total ese personaje. Es una abstracción. Es una abstracción. No es una posibilidad. Jamás alguien puede ser así. Claro, el dogma socialista y el matadero quedan en la abstracción. No hay posibilidad de llevarlos adelante como un proyecto político. Eso va a venir recién en 1845 con el Facundo de Sarmiento. Acá queda en la artificialidad intelectual, y esta cosa, ¿no es cierto?, que tiene la intelectualidad de alejarse de las masas, ¿no? Claro. El lenguaje que utiliza Echeverría es despectivo con respecto al otro, ¿no? Es un lenguaje despectivo. Y es también un lenguaje en el que se subestima al otro. Sí. Entonces yo hacía ahí la relación del matadero con el cuento El Sur de Borges. Claro, de subestimar a las clases las clases bajas. ¿Cómo estas clases bajas nos van a gobernar, ¿no? ¿Cómo van a dictar cuál va a ser el futuro del país, o cómo van a llevar adelante, ¿no es cierto?, un proyecto político? Entonces acá se dirime todo, ¿no? Y bueno, tienen esta cosa elitista, ¿no? Y acá le están dando argumento a la oligarquía, a la clase dominante, para legitimar su poder hegemónico.
Se lo están dando. Y le están dando también argumentos. ¿Por qué presenta Echeverría esto que vos dijiste, esta exageración, este personaje que es completamente de fantasía? Mata 7, los mazorqueros, los gauchos rosistas, son exageradamente violentos. Sí. ¿Por qué? Porque les está Echeverría dando argumentos para que cuando llegue el día, cuando llegue Caseros en 1852, que él no vio, murió un año antes, y derrocan a Rosas, les está dando argumentos para ser tan o más violentos que lo que fueron los mazorqueros. Les está justificando la violencia unitaria, liberal de los civilizados que va a venir contra los bárbaros. Claro, le está justificando la guerra de policía de Mitre y de Sarmiento. Está legitimando eso. Por eso el cuento va a ser editado en el 71, cuando Sarmiento está en pleno ejercicio de la presidencia, y va a ser tan valorado. Claro, ahí lo permiten, ahí lo dejan circular. Porque está legitimando la guerra de policía, el asesinato del Chacho Peñalosa, de Felipe Varela, de los últimos caudillos. Claro, mira lo que hacían ellos, por eso estamos haciendo esto. Montoneras, les está justificando eso. Por eso presenta este nivel de violencia, de sangre tan grande, porque mientras más violentos son los federales, más fácil va a ser después justificar la violencia contra ellos. Claro. Esto es lo que hizo Borges, Bioy Casares con Perón. Se exageran los rasgos fenotípicos del peronismo, porque saben que en cualquier momento va a venir un 1955 y va a venir una represión al peronismo, la resistencia peronista, y va a ser más fácil legitimar los fusilamientos de 1956. Claro, porque no hay realidad. Tópicos, claro, ¿no? Se repite, no hay realidad, hay hay exageración. Hay paralelismos, ¿no es cierto? Claro, no hay realidad, hay exageración. Hay exageración, tanto en el Matadero como en el sur. Sí. Claro, hay... En el sur de Borges, que integra ficciones, Juan Dalman, que es un alter ego, es el propio Borges, ¿no es cierto? Hijo de criollos y de pastores metodistas, ¿no es cierto? Sí, evangélicos, sí, claro. Ahí están las dos estirpes de Borges, ¿no es cierto? Sí. El catolicismo y el protestantismo por un lado, el criollismo, los ingleses por el otro. Y entonces, nada más argentino para él que eso, ¿no? Y Juan Dalman tiene un accidente, pasa unos días en una clínica en el cuento El Sur de Borges, pasa unos días en el sur, esto le pasó a Borges, ¿no? Es real. Y es real, fue real, hasta ahí es real. Después viene, ¿no es cierto?, el elemento inverosímil o fantástico, ¿no es cierto?, en la literatura de Borges, que es que después de recuperarse en la clínica le dice el médico por qué no se va a tomar unos días de descanso, entonces se va al campo. De nuevo, el personaje Juan Dalman sale de la ciudad, de su ambiente, y entra en el civilizado. El civilizado que se va a ese mundo. Al territorio de los bárbaros. Al territorio de los bárbaros, y entra en un almacén que para colmo está pintado de rosado. El color de que saltaba el rosismo. Claro, entra ahí y entonces va a comer ahí, y hay un grupo de paisanos que están jugando las cartas y uno le tira una bolita de pan, él no le hace caso, él está leyendo, lee mientras los otros están jugando y tomando, ¿no? Es clara la evidencia de civilización y barbarie. Borges vuelve a repetir los mismos tópicos. Igual que en el Matadero, igual. Y claro, y esos muchachos vendrían a ser la representación de los muchachos peronistas. Por eso Borges después los Mata 7 y demás son los muchachos que cantan la marcha y todo lo demás. Borges hace esas analogías. Claro. Borges quiere presentarlo a Perón como el Rosas del siglo XX. Claro, exactamente. Nada más y nada menos. Entonces le tiran una bolita, y él no les hace caso, como él, Juan Dalman, que es bibliotecario, que es lector de Las Mil y Una Noches, va con el libro de Las Mil y Una Noches. ¿Cómo le va a hacer caso, acá en el Cuento del Sur, le va a hacer caso a esos matoncitos, ¿no es cierto?, que están medio alegres, les dice el patrón del almacén encima, y hasta que al final ya no aguanta más, y bueno, se para y dice, bueno, a ver qué les pasa a ustedes. Y ahí un gaucho viejo que está en el mostrador le tira una daga, ¿no es cierto?, por el piso, por el suelo, y tiene que salir a una pelea a cuchillo. Ahora, el elemento inverosímil está cuando el patrón
le dice a Dalman: no le haga caso, Dalman, que acá está en el Cuento del Sur, estos mocitos bebieron un poco y están un poco alegres. Entonces Dalman dice: pero ¿y cómo sabe mi nombre? Claro. Ahí Dalman comprende que en realidad ella estaba muerta. Exacto, ahí está, por eso es un cuento fantástico el Sur. Exacto, ahí está el elemento inverosímil, ahí está el cambio de rosca en el texto de Borges. Pero en realidad, fantástico es una excusa. En realidad Borges lo que quiere es pintar esto, ¿no? Es pintar esto que no es el único que lo toma, ¿no? Esto de que Rosas y Perón son personas, porque los dos encarnan esto de la fuerza del pueblo, de la voluntad colectiva. La voluntad colectiva, las provincias, el catolicismo, la iglesia, o sea, en contra del liberalismo, o sea, en realidad hay mucho de porque para similitud. El liberalismo, por ejemplo, la religión pasa a la esfera íntima de la persona. Claro. ¿No? Es una libertad de conciencia, ¿no? Eso pertenece a tu propia forma de ser, tu conciencia, ¿no es cierto? Ahí el liberalismo respeta la religión, pero la ataca y atacó mucho a la iglesia cuando la iglesia tiene un protagonismo público, y más cuando lo tiene en términos políticos. Entonces la relación de la iglesia con el peronismo fue muy clara en el 46, en las elecciones. Los obispos, incluso el periódico de Córdoba, Los Principios, que era un diario del obispado de Córdoba, muy católico, por supuesto, decía directamente que había que votar a Perón, porque Perón era la alternativa al comunismo. Claro, entonces la iglesia siempre la colaboración de la iglesia con el peronismo fue más que clara, con el primer peronismo. Pero después, en el 52, en el segundo gobierno de Perón, termina todo mal. Todo mal con la iglesia, sí. Termina todo mal, los curas dicen que hay que derrocar a Perón, se abrazan católicos y liberales. Pero sí, ahí se cambian las alianzas. Cambian las alianzas, ven cómo la iglesia también hace política. Sí, y sin duda, claro. Ahí no sé si ya no es más aliada de Perón, no es más aliada de Perón, y ahora es aliada de los grupos liberales antiperonistas, ¿no? Entonces, por eso vos los tenés rodeando la catedral, cuando Perón después manda a quemar algunas iglesias, que no se quemaron todas las iglesias. Eso que decían, Perón quemó 11 iglesias. Sí, se quemaron iglesias donde hubo algunos disturbios, donde había homilías que eran que tenían un mensaje político decisivo, ¿no? Claro, vos sabés que en el Matadero también aparece esto del obispo que decía que la inundación, porque el Matadero de la Convalecencia se había inundado, y los obispos en su prédica decían culpa de los pecados de los impíos unitarios. De los impíos, claro, porque se identificaba el romanticismo, el unitarismo, ¿no?, con las corrientes agnósticas y ateas. Claro, entonces por eso se habían inundado, estaban pagando todos los pecados de los unitarios, y por eso llovía y se inundaban, ¿no? Y eso está también entre las ironías del Matadero. El elemento de Echeverría es ahí utilizar en la ignorancia popular la superstición. Ah, sí. No son científicos, no son racionales. Entonces los reduce a una condición de animalidad en el Matadero a los gauchos. Ahora, cuando vos querés aniquilar a alguien, es más fácil reducirlo a una condición infrahumana, es decir, deshumanizarlo. Sí, sí. Entonces es más fácil eliminarlo. Están deshumanizados. Sí. ¿Por qué? Porque Echeverría quiere derrocarlos, quiere aniquilarlos, no quiere que existan más en su culta ciudad de Buenos Aires, que está inundada de estos personajes. Entonces es más fácil decirles que están en el matadero, viviendo con los toros, con las vacas, porque ellos también son eso. Son salvajes. Son zoológicos. Aparte les dicen salvajes. Claro, salvajes. Es como decían Américo Yoldi, el presidente del Partido Socialista, en el 45, el aluvión zoológico. A los cabecitas negras que llenaron la Plaza de Mayo pidiendo la liberación de Perón. Reducirlo a la animalidad. Es más fácil después criticar a alguien. Es lo que hizo Goebbels con los judíos. ¿No es cierto? Una raza inferior. Es lo que se hizo durante la dictadura militar en Argentina. Nosotros, el subversivo, ¿no es cierto? El subversivo no era un ciudadano pleno, con derechos plenos. Era un subversivo. Estaba en una condición inferior a la del ciudadano. Entonces es mucho más fácil así torturar, eliminar,
hacer desaparecer. Suprimir, claro. Suprimirlo. Por eso de ahí tiene, fíjate vos también la inteligencia literaria que viene con el Matadero de Echeverría, ¿no es cierto? Sí. Y esta exageración que hace. Él sabe que va a venir un momento en que la dictadura la van a derrocar, porque ellos leen la filosofía de la historia de Voltaire, ¿no es cierto? Ellos de Vico, ellos saben que son ciclos históricos, ellos creen en las leyes de la historia, y entonces saben que hay ciclos, que hay apogeos y hay caídas. Y cuando venga eso, para lograrlo también, y derrocar al otro, al enemigo, hay que reducirlo a la inferioridad. De ahí que en el Matadero Echeverría los reduce a esa condición de animalidad a los mazorqueros. Y esa imagen quedó, Analía, viste, nosotros como docentes, vos lo habrás visto y lo ves siempre, que quedó en la escuela liberal, normal, que quedó como una imagen que es un mito muy difícil de derribar y de ejercer con un pensamiento crítico. Está fuertemente instaurada esa imagen. Lo lograron, ¿no? Este es el poder que tiene el lenguaje, ¿no? Sí. De modificar la realidad, como hizo el Facundo de Sarmiento, y también de construir una realidad, de construir la verdad. Sí, Echeverría construye la verdad, sí. Sarmiento lo hace, y lo hacen a través del lenguaje. Y lo hacen a través del lenguaje, son intelectuales que dejan testimonios, que escriben, y que, bueno, hasta hoy se siguen leyendo, no por casualidad todos estos textos, ¿no? Y ahora, la genialidad en Borges, que no aparece en nadie de todos estos, que está insinuada en Sarmiento, pero la genialidad en Borges es que en el cuento El Sur, ¿no? Que eso es algo que a él le pasó, que era corto de vista, que heredó del papá la ceguera, entonces no vio una ventana y se la llevó por delante y le da una infección. Pasa unos días convaleciente internado. El tema acá, la genialidad en Borges es la siguiente, en el cuento El Sur. Él está internado. Entonces dice, acá me puedo morir entre los sueros, la atención de las enfermeras. Es la muerte de la civilización, la del hospital. Lo de los cuidados, la del médico, la de la ciencia. Pero si la muerte es inevitable, ¿no sería más lindo morir como morían estos hombres de las montoneras, a cuchillo, a cielo abierto? Sí, claro. ¿No es cierto? Peleando por un ideal, aunque sea por un ideal que para ellos es diabólico, es morboso, es bárbaro, pero morir así, ¿no es cierto? Entonces él es como que tiene, Borges, una especie de obsesión, ¿no? Y de admiración por eso los odia tanto, porque los admira. Bueno, pero eso mismo que vos, la valentía y la vida esta... el anarquismo ese que presenta el Martín Fierro, ese ideal anárquico solitario, a ellos también les genera una admiración como intelectuales cultos. Y pero la descripción se obsesionan con el poema de Hernández. Claro. Y la descripción del Matadero en Esteban Echeverría está mucho más logrado, más realista. Los diálogos que ocurren ahí en el Matadero, cuando se pelean por las achuras, cuando se tiran cosas, bueno, todo esto es el lenguaje que emplean, que en la artificiosidad del unitario, ¿no? O sea que realmente esa admiración que vos decís, lo dicen muchos críticos literarios, ¿no? Esto de que en definitiva los civilizados tienen como una admiración a la valentía y al coraje de los bárbaros. Lo que ellos carecen. De lo que ellos carecen. Por eso cuando escriben, dejan bien plantados a los bárbaros, en definitiva, ¿no? Y por eso, para derrocarlo a Rosas, tienen que ir a buscar a otro bárbaro, a otro caudillo, a Justo José de Urquiza. A Justo José de Urquiza, para terminar con el poder de Rosas. Exacto, por eso a la barbarie se la derroca con barbarie. Con barbarie. Hay en el fondo una especie de admiración. Por eso yo digo que el país en esa dicotomía encuentra una síntesis superadora, ¿no es cierto? Que está en la admiración de los dos bandos. Claro, vos decís una síntesis superadora, o sea que no va el enfrentamiento civilizados y bárbaros, va en buscar cómo hacemos para convivir. ¿Cómo hacemos para tener un gobierno que piense en todos? Que incluya a todos. Bueno, claro, ese es el problema, como yo te decía al principio, el sujeto político, si es el individuo o es el pueblo. Entonces yo creo acá
la dicotomía que está en juego, los nuevos tiempos, es esto del neokeynesianismo y el neoliberalismo o populismo, ¿no es cierto? Los populismos versus que defienden un modelo neokeynesiano o el neoliberalismo, que es el mercado desregulado y el Estado ausente. Sí. ¿No? Entonces acá está el juego, la nueva. Y si está el juego, entonces si en el juego, América, ¿no? No solo en sí, Argentina. si el juego está ahí, entonces está difícil para confluir. Y es muy difícil, porque son dos alternativas, Analía, completamente enfrentadas y que no tienen nada que ver entre sí. No comparten nada, son incompatibles, no pueden, no hay forma, salvo con la solución de Ernesto Lascaux, que son los populismos, ¿no? Que esto de, bueno, representar más o menos, entre comillas, la voluntad general, ¿no es cierto?, con un Estado más presente, subsidiario, ¿no es cierto?, cosa de aliviar el peso de la economía, ¿no? Claro, porque, o sea, si bien vivimos en un mismo país, no podemos vivir en tensión permanentemente, tal vez sí, esto que vos decías la otra vez de lograr algo que nos permita nivelar las tensiones entrando a un mundo globalizado, porque no podemos estar afuera tampoco. No se puede. Y tratando de que sí, un modelo intermedio. No existe por el momento, no lo hay. Sabemos que o nos gobiernan los liberales civilizados o nos gobiernan los populistas, los que favorecen a los bárbaros. El primer año uno u del otro. gobierno del ingeniero Mauricio Macri, sí. Está en una cena en Holanda, en Ámsterdam, ¿no?, con los reyes de Holanda. Y el rey de Holanda, el marido de Máxima, sí, le dice: señor presidente, bienvenido al mundo. Claro. Bueno, entonces, cuando uno escucha eso, bueno, ¿qué entiende este hombre por el mundo? El mundo, ¿no? claro. Es una posición bastante hegeliana. El mundo sí. es Europa, punto. Claro. Entonces, y el mundo no es Europa, no se agota. Claro. Hay un mundo emergente que es China, Sudáfrica, claro, Australia. Bueno, es decir, hay un mundo que es también el Mercosur. Claro. Hay alternativas en el sí. mundo. El mundo no es Europa, entrar al mundo. Claro. Entrar al mundo es sinónimo de entrar en Europa. No es eso el mundo tampoco. Porque ya vimos en nuestra historia económica que cuando Europa dicta leyes proteccionistas, acá repercutieron unas crisis económicas bárbaras. En el 14, cuando viene la Primera Guerra Mundial, Inglaterra deja de comprarnos carnes y trigos. Claro. ¿Qué hacíamos? Si nosotros dependíamos del modelo agroexportador de venderle los granos y las carnes a ellos. Teníamos una economía dependiente. Exacto. Y deja de comprarnos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Bueno, y ahí empieza la sustitución por importación, la industrialización por sustitución de importaciones. O sea, arreglárnoslas ahora con un modelo industrialista, ¿no? Como para generar un mercado interno, ¿no es cierto? Entonces vienen variables al modelo liberal, porque el modelo liberal echó aguas permanentemente, ¿no? Fue próspero, nadie lo duda. Claro, permitió el desarrollo. Pero para un sector. ¿Para quiénes? Porque claro. Argentina, cuando celebró el centenario de la Revolución de Mayo en pleno modelo agroexportador, lo festejó bajo estado de sitio. Quiere decir que ese modelo los beneficios de ese modelo no eran para todos. Pues si no, no lo hubiese festejado en estado de sitio, es porque había una emergencia social muy grande. De ahí se entiende el famoso informe Vialé-Macé, que encargó Roca. O sea, Vialé-Macé dice, bueno, la situación en las provincias es delicada, la cuestión social. O sea, el modelo próspero, pero ellos medían los índices... ¿Próspero para quién? Claro, en un solo sector, en un sector oligárquico, dominante, que sí era próspero, pero no para el resto. El resto era como que en este modelo liberal, el individualismo, bueno, si te va mal, no es por la cuestión del Estado, no es por el gobierno, no es por la política económica, es porque, bueno, no tenés la capacidad para hacer negocios, no tenés la capacidad. Entonces, bueno, bancate la situación en la que estás. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para compatibilizar las dos cosas, ¿no? Que es bastante
es bastante difícil Sí. gobernar, porque gobernar es el arte de lo imposible, es decir, de que dialoguen las partes enfrentadas. Claro. Aristóteles quería decirnos eso con esa frase, que de que puedan convivir, de que se pueda, entonces el político tiene que ser un negociador desde el Estado, ¿no? El Estado, un Estado que represente a la mayoría. Claro, que represente a la mayoría. Por eso nos pasa a todos, ¿no? Pasa en el mundo también, porque esto de los ciclos, de que vienen gobiernos de corte más el Partido Laborista o el Partido conservador en Inglaterra, pasa, o sea, que estamos hablando que también pasa en Estados Unidos, también nos pasa a nosotros, o sea, esto de ciclos de ir a gobiernos más neoliberales, europeizantes, a gobiernos más populistas, más latinoamericanistas. Me parece que también puede haber una cuestión de ciclos, ¿no? Y es una cuestión cíclica. La historia económica muestra en América Latina eso justamente. Los ciclos, los vaivenes económicos que dicta el mercado mundial, porque es una economía dependiente y porque todavía aún no están resueltas las cuestiones internas. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? No está resuelto eso, y mientras no esté resuelto eso, es muy difícil saber dónde ir. Por eso es cíclico todo. Hoy hablábamos, le toca a unos, después le toca a otros y así. Hoy hablábamos del autoconocimiento, para saber uno quién es y hacia dónde va, en una columna que teníamos esta tarde. Bueno, esto es un poco quién sos, Argentina, quién querés ser, hacia dónde querés ir. Pero bueno, lo que sabemos como país joven, lo decíamos al comienzo, y lo representan todos estos textos de los que estamos hablando, es que siempre fuimos cambiando de dueño. Claro, seguimos siendo colonizados, dependientes. Y bueno, ahora tenemos que crecer un poco, ¿no? Y sí, bueno, ¿qué es lo más difícil, no? ¿Qué es lo más difícil? Lo más complicado. Es lo más complicado tener que depender de uno mismo, ¿no? O sea, lograr una madurez, es decir, ¿qué queremos ser como nación? ¿A dónde queremos ir? Todos los autores que hemos nombrado tienen un proyecto, ¿no es cierto? Tienen un proyecto y lo que escriben no lo escriben. Y es claro el proyecto. Ahora, se llevó a la práctica, dieron resultados, y ahora estamos en un momento. Yo no quiero citar a Francis Fukuyama con eso, el fin de la historia, del pensamiento único, pero vos ves que es como que ya la historia no existe, es como que existe el periodismo. Es lo que Noam Chomsky llamó, el pensador estadounidense, ya no importan más los hechos en este mundo globalizado, posmoderno, importan las opiniones. O el relato que se hace de esos hechos. Las opiniones, los discursos, son la realidad, no los hechos. Claro. La realidad, dice Chomsky, esta novedad que trajo el posmodernismo, es la posmodernidad, es que importa más una opinión que los hechos. Los hechos ya no conforman la verdad. Esto es gravísimo, porque es un momento como de esquizofrenia social, ¿no? Sí, cualquiera puede decir cualquier cosa y le hace creer a cualquier cosa. Eso, bueno, ese es otro tema. ¿Dónde está la verdad en todo esto? Y bueno, y hay tantas verdades como sujetos haya. Bueno, pero sí, volviendo a los textos, al Matadero y al Sur de Borges y al Facundo, también construían una verdad ellos ahí con un interés político. Lo que hacen los medios... es un lenguaje inaugural, fundacional. Nosotros con este lenguaje, este discurso literario, fundamos una nación, ¿no es cierto? Y es el poder de la palabra, el poder de cambiar la realidad y de fundar otra nación. Ellos fundaban una nación con la literatura, y hoy, bueno, se hace a través de los medios de comunicación también. Y hoy se hace a través de los medios de comunicación, tal cual. Exactamente, vos lo dijiste. Y también lo que leemos, la literatura es también una forma, ¿no es cierto?, del poderío político, porque todos los autores que nombramos son parte de un canon, y ese canon está impuesto de siempre desde el poder. Claro, pero igual, bueno, es mejor leer que no leer. Es mejor informarse que no informarse. Creo que tenemos muchas más posibilidades de crecer, de esta madurez de la que hablamos, con conocimiento que sin conocimiento. Así No, por supuesto. Es importante esto, ¿no? La lectura, incorporar vocabulario y pensar críticamente.
Claro. a la Argentina y pensarla, yo creo, a través de estos autores. Pero yo creo que ahí está el meollo de la cuestión. Ahí está, para ver si lo podemos resolver. Civilización y barbarie. Civilización y barbarie, y en otro programa podemos tocar el Martín Fierro. Ah, qué genial. Lo quiere tocarlo, el Martín Fierro. Sí. El Martín Fierro, sí, yo creo que vamos a tener muchos interesados en escuchar el Martín Fierro y la intertextualidad en Borges. Sí, con el Porque Borges dialoga con el Martín Fierro. Sí. La intertextualidad en Borges es manifiesta en ese cuento biografía de Tadeo Isidoro Cruz, el sargento Cruz. Del Martín Fierro y cuenta su genealogía, su historia. Yo decía, eso lo podemos dejar para un programa. Qué bárbaro, ¿no? Que yo decía, qué impunidad la de literaria, la de Borges. Mirá que tenés que hacerle un fin al Martín Fierro, pero también qué genialidad. Sí. Porque él arbitrariamente se mete en el texto. Sí, ¿quién sos Borges? Decía yo al principio. Después digo, bueno, claro, es Borges. Claro, es como decir, en el texto, ¿no? Es como decir es Maradona o es le Messi. recrea uno de los personajes de Hernández y le inventa una historia, una biografía. Hace lo que quiere. Biografía, como decir, algo que existió. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. 1829, 1874. Hasta se da el gusto de poner una fecha de nacimiento y de muerte. Sí. A un personaje del Martín Fierro que es el sargento Cruz. Fíjate vos, ¿no? Qué bárbaro, Sí, ¿no? Increíble. Sí. Fíjate vos que lo hacen hacer el año en que Rosas asume su primer gobierno y lo hace morir en el año en que está terminando el gobierno Sarmiento. Qué bárbaro. El mensaje político es más que evidente. Es más que evidente. Así es con la genialidad de nuestros escritores argentinos. Y Borges sigue siendo justamente eso, ¿no? Es tan actual, es tan vigente, porque siempre se le ha dicho que él está únicamente preocupado por cuestiones estilísticas, literarias. No, tiene un compromiso político muy, muy claro. Nosotros, claro, por ahí mucha gente ve la literatura como algo lejano y sin embargo está todo ahí, ¿no? Está todo lo que pasa hoy. El mensaje político de hoy es el mismo. ¿Sabes por qué está todo ahí, Analía? Porque la literatura tiene algo que en otras áreas del pensamiento no está, que es la libertad que genera la ficción. Claro. Por eso Echeverría puede decir lo que quiere y exagerar lo que hace quiere. En un texto ficcional como un cuento. Hay muchos que dicen que la ficción, la literatura es como el profiláctico en el sexo, te protege. Claro. Ah, sí, es verdad. Vos sabés que cuánta gente mata a alguien que odia en un cuento, pero lo mató en el cuento, no lo mató en la realidad. Exacto. Por eso Borges le puede decir monstruo o viudo macabro a Perón, claro. a todo ese tipo de cosas. Y por eso esto le pueden decir a Rosas el carnicero, le pueden decir cualquier cosa. Sí, le pueden decir cualquier cosa. Genera eso, ¿no? Les da impunidad. Un profiláctico, dijiste. Claro, la ficción vendría a ser como el profiláctico para el escritor. Ajá. Protege. Está bien. Protege y por eso te da la libertad. Dice lo que quiere. De decir lo que vos quieras. Entonces, esa libertad absoluta que está en todo, en nuestra psicología, en nuestro inconsciente, la literatura lo devuelve, lo saca, lo canaliza, ¿no es cierto? Lo escupe y lo transforma en un texto, en algo sistemáticamente logrado, escrito. Por eso ahí está, yo creo, la clave para entender muchos de los problemas que tenemos. Por eso Freud se fija en Hamlet, en Antígona. Claro. Por eso lo utilizan tanto, desde la filosofía, desde la psicología. Por eso la literatura dialoga constantemente y con la historia, bueno, acá ya hemos visto. Ni hablar. Ya quedó más que clara nuestra tesis. Ya quedó más que clara. Por eso la ficción genera eso, ¿no? Por eso atrae tanto, ese momento de libertad, y es una libertad completamente subversiva, altera todo. Porque no tiene límites. No tiene límites. Podés darte el lujo de hacer lo que quieras, porque es ficción. De decir lo que quieras. Borges se pudo dar el lujo de hacerle una biografía a uno de los personajes. A un personaje del Martín Fierro, realmente. O hacerle un fin al Martín Fierro. Exactamente. Y hacerle un fin. Y hasta se puede dar el lujo en Pierre Menard, autor del Quijote, de decir que él escribió el Quijote. Ah, sí. Pero escúcheme, esto es un plagio. No, yo lo escribí en mi tiempo, es mío. Hasta se puede dar ese lujo. Bueno, esa es la ficción que genera. Claro. Bueno, pobres, hay dos escritores en la historia que no les fue muy bien con eso.
Flaubert, Gustave Flaubert, con Madame Bovary, sí, que le hicieron un juicio porque decían que Madame Bovary alentaba al adulterio. Al adulterio, claro, porque ella cometió 2 infidelidades y no le pasó nada. Exactamente. Y porque el escritor no dijo nada, ella se terminó suicidando, pobre. Al médico, al marido, y bueno, entonces, claro, y Flaubert va a juicio por eso, sí. Decían que alentaba el adulterio, que las mujeres se liberaban. Claro, bueno, y ahí le va mal, ¿no? Él pensó que en la ficción podía hacerlo y no fue tan así. Y no fue tan así. Y el otro caso excepcional fue el de Oscar Wilde, con el retrato de Dorian Gray, claro, y todo lo demás, que decían que su obra alentaba la homosexualidad. La homosexualidad. Y también condenada. Fue 2 años a prisión en aquel momento. Fue por eso. Entonces, bueno, fueron los 2 casos de excepción. Toda regla tiene excepciones. Claro, donde la ficción también fueron condenados por la ficción. Condenados por la ficción, sí. Y también hay evidencia, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto?, que tiene la literatura de llegar a las masas y el temor que le tiene el poder si se descubren los mensajes, ¿no es cierto?, porque la transformación de la lectura y todo lo demás. Claro. Hay poder ahí. Sí. No en vano el Martín Fierro también fue prohibido durante la dictadura militar. Claro. ¿Y cuántos otros textos? Sí, muchísimos textos. Bueno, podemos hablar. Ya vamos a hablar de textos prohibidos, también esas son otras columnas. Los textos prohibidos podemos hablar en un momento de eso. Fueron dos excepcionalidades. Por eso, el discurso literario es la continuación del discurso político, pero a través de la ficción. Claramente, a través de la ficción. Y no hay mensajes inocentes. Mi tesis es justamente sobre Hugo Guas. Ajá. Martínez Zuviría, sí, usó el seudónimo Hugo Guas, y toda su obra es de muy fácil lectura, pero tiene un claro sentido político. El proyecto político de Martínez Zuviría, Carlos Ibarguren, los hermanos Irasusta, Julio Meindier, el padre Castellani, es construir una nación católica. La obra de Zuviría está destinada a eso, construir una nación católica. Católica, pero un estado confesional. Un estado confesional un poco fascista también, ¿no? Y corporativista fascista, sí, en los años 30, ¿no?, que es cuando más se lo lee. Y son autores muy leídos, masivamente leídos, porque saben que a través de sus textos, con un lenguaje tan llano, Martínez Zuviría escribía de forma muy simple, novelas costumbristas, llegaba a una masa, tenía un público masivo. Entonces, a través de la literatura se metía propaganda política. Esto lo hizo el liberalismo, lo hizo Echeverría, lo hicieron los grupos católicos con Martínez Zuviría, lo hizo Borges con el antiperonismo. A través de la obra literaria meten sus mensajes políticos. Y esa fue tu tesis, y sí. Bueno, y esto lo estás aplicando ahora al análisis de estos textos, claro. Que también reflejan un proyecto político. Este enfoque teórico se puede aplicar a otros textos. A otros textos. Y bueno, y también yendo un poco más allá, a la ficción televisiva, a los informativos de la televisión, bueno, a todo lo que uno pueda ver, como que esté el lenguaje presente, que la permite diferencia, eso, ¿no? Analía, entre aquello y esto es que esto tiene una vanidad y es tan endeble todo, es tan cambiante. En cambio, estos textos podemos criticarlos, alabarlos, decir lo que quiera, pero evidencian erudición y hay un proyecto, es decir, no están improvisados. No, tienen fundamento. Hay un fundamento. ¿Cómo se fue? Hay una base. Sí. Eso se perdió. Fíjate que terminamos en los mensajes de las redes sociales. Esto es lo que decía Humberto Eco, ¿no es cierto? Que Internet lo que hizo es darle voz a legiones de idiotas. Claro, nos fuimos de un Borges a un troll. Exactamente, a un troll, a los trolls de Marquitos Peña. Claro.